Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo fabricar nuestra propia batería para conectarla en paralelo con el patinete. En este caso he diseñado a partir de una plantilla de la base del patinete con una inclinación para lo que es dejar paso a la barra, para poner dos baterías en un lado y otra superior en el interior de esta caja que está impresa en 3D. Con el SketchUp lo he dibujado en 3D de forma sencilla lo que es la caja, y luego la he rellenado de baterías. Vais a ver todo el proceso en dos vídeos diferentes, que podéis ver el enlace debajo de lo que es el vídeo en las notas adjuntas al vídeo. Pues nada, un saludo y al meollo. Como podéis ver, básicamente se trata de ir protegiendo cada pila con cinta de Kapton de alta temperatura para que no haya ningún problema en caso de vibración o desgaste de lo que es la capa externa de la pila, que no haya ningún corto entre ellas. Porque al estar muy sometido a vibraciones, golpes y demás, podría haber algún cortocircuito entre celdas si esto pues, se dañara, si lo que es la cobertura se dañara. Entonces, una vez que ya hemos preparado una de lo que es la parte superior donde iban las pilas de 4 en paralelo, al final esto se trata de una batería de 4 por 2,5, es decir, de 10 amperios hora y 10 amperios hora y 10 celdas de 4 pilas en serie. Como veis, aquí hay un error en una de las celdas. Tuve que poner, al modificarlo de 3 a 4, tuve que poner una de ellas en el otro lado, que luego tendremos que unir esa pila en paralelo con las otras 3 que se ven en la esquina con un par de cables, pero bueno, eso es fácil de solucionar. El caso es que una vez que hayamos terminado de unir las dos partes que van en el fondo de la caja, porque la parte de abajo, al estar inclinada, lo que es el manillar del patinete no nos permite meter más pilas que 2 packs de 8. Entonces tuve que ingeniármelas para redistribuir los packs y que tuviera la máxima utilidad, lo que se pudiera aprovechar al máximo lo que es la caja que he construido. Entonces aquí veis cómo queda. Una vez que se mete a presión la pila, queda metida encajonada. Es importante separar lo que son las celdas que van abajo y de las de arriba. Para ello pondremos un separador de fibra de vidrio, como veremos más tarde. También es muy importante colocar las protecciones a los positivos para que no haya ninguna posibilidad de cortocircuito, porque ya sabéis que las pletinas que voy a usar son de acero con recubrimiento de níquel, que son las más baratas, que valen de sobra para este trabajo, porque tampoco es que el níquel tenga una conductividad excesivamente alta, aunque es superior a la del acero, sube mucho su precio. Entonces yo utilizo que son además más fáciles de soldar, las de acero. Bueno, aquí está mi hija jugando con lo que son los restos de pelusa de uno de los prototipos de la caja. Y bueno, a veces se anima a echarme una mano con estas cosas. Una vez que hemos puesto todos los anillos de cartón, ya podemos proceder a unir lo que son las celdas en paralelo. Lo que hago yo es cortar cachos que voy a luego a unir, y es lo único que hay que hacer. Así que os dejo con la música y en el siguiente punto os seguiré contando cosas interesantes. Es muy importante valorar qué tipo de baterías vamos a utilizar en nuestra batería. Si manejamos altos amperajes, cada celda tiene que tener las baterías en paralelo suficientes para poder dar ese amperaje máximo, o si no degradaremos rápidamente lo que es la batería.
hay varias químicas en baterías de litio. Están las de litio manganeso, que son las que están dopadas con manganeso y dan un amperaje más alto que las de litio cobalto más sencillas, que se utilizan en portátiles y donde prima más la capacidad que el amperaje máximo que pueden entregar. Entonces, comprobando lo que es las indicaciones del fabricante en la ficha técnica de la batería, podemos saber ese dato. Esto es primordial para que la batería tenga una durabilidad suficiente en el tiempo.
Hemos utilizado hasta ahora pletina fina para unir las pilas en paralelo, pero ahora vamos a usar una pletina más gorda y más ancha porque tiene que ir en función del amperaje de la corriente que tiene que pasar el grosor y anchura de lo que es la pletina. En este caso voy a usar de 8 milímetros de ancho por 0,2 de espesor. Si vuestra soldadora solo puede con 0,15, pues usar 0,15 o 0,10. Luego igual tenéis que poner en algún caso doble capa. Es muy importante que entre las celdas, que como va a ser un paso de corriente de mucha intensidad, que lleve suficiente pletina para que no se sobrecaliente y no perdamos mucha energía en esos puntos de unión entre celdas. Esto es básico porque cuando trabajamos con 40 amperios, la temperatura que pueden coger es bastante intensa. Es una energía y un calor que al final se deriva a las pilas. La temperatura, como va a estar cerrado, si hay mala conductividad, vamos a estar perdiendo continuamente energía en esos malos contactos de pletinas que no son buenas conductoras. Esto es básico. Esto uniremos, como indico, el negativo de la parte de esta con el positivo de la siguiente para ponerlas todas en serie. Aquí seguimos soldando y me di cuenta de que había uno de los puntos que no tenía que ir soldado porque tenía que ir en paralelo. Tenemos que quitar ese trozo que he puesto de más y para ello utilizaré las tijeras. Levanto la pletina que no debe ir ahí colocada. Utilizando unas tijeras y el alicate y quedará listo. Como veis, queda muy bien soldado. Al aplicar 4 puntos, luego cuesta bastante soltar las pletinas, que son de 5 milímetros por 0,15 de 0,10 de espesor, creo que son. Aquí queda un poco levantado, le doy unos pocos golpes para ponerlo liso y listo. A continuación le quité los restos de la pletina con la pequeña moladora que tengo, y ya solo queda limpiar las zonas en las que vamos a poner los puntos de balanceado o de control. Tiene que ir uno en cada conexión en serie, es decir, tenemos que colocar un cable al puerto de balanceo en cada una de las uniones entre celdas, y en el extremo negativo y en el extremo positivo. Estas dos tienen que ir unidos, estos dos negativos. Y nada, procedemos con el resto de puntos. Y listo. Ahora vamos a estañar esas zonas que hemos limpiado de níquel para que suelde bien.
Son una aleación de acero y níquel, que será, no sé si será 50% o algo así. Porque claro, el estaño no se pega en el acero. Si fuera solo acero no se pegaría. Tiene una parte bastante importante de acero, pero sigue siendo estañable. Bueno, pues ahora solo nos queda soldar lo que son el cableado y los puertos de balanceado, el cableado principal y demás. Y es lo que vamos a ver ahora, en los siguientes minutos.
Bueno, en esta parte tenemos que poner una fibra de vidrio o algo que aguante los golpes y las altas temperaturas, que nos sirva de separador entre las celdas, porque si no se produciría un corto. Al estar una encima de la otra, hay polos que no tienen por qué estar en contacto, a menos que fueran todos los la misma celda, y de esa forma conectaras el polo del anterior con la siguiente, podría ser, pero en este caso no, porque en cada celda, o sea, lo que es cada batería adicional, lleva dos celdas. Entonces tenemos que separarlo de alguna manera. Y la única forma que se me ocurrió fue esta: recortar unos trozos de fibra de vidrio que puse entre las celdas. Una de a continuación de la otra. Para pegarlo lo que utilicé fue la cola de contacto, esta de la termocola o cola caliente.
Bueno, el proyecto ya va tomando forma. Tenemos ya la mayor parte de los cables de balanceo colocados en su sitio, sin pelar los extremos para que no tengamos ningún tipo de cortocircuito. Y te estoy preparando lo que son la disposición de las pilas para comprobar que luego los cables pasan correctamente por su sitio, que no pegan en lo que es la base de la caja. Le damos la vuelta. Y vemos cómo nos va a quedar en su posición definitiva. Que sea lo más compacta posible y que no nos dé ningún problema de cortos ni nada. Como veis, tiene una dificultad de 9 en cuanto a experiencia construyendo este tipo de baterías. Solo nos queda unir este polo, como he comprobado no es necesario un cable tan largo porque no va a pegar en lo que es la parte inclinada de la batería. Bueno, ya solo nos queda unir los puertos de balanceo. En este caso, este control este BMS, que controla en todo caso la situación del voltaje de cada celda, de forma que para la entrega de corriente o el paso de corriente en el negativo, en caso de que alguna de las celdas esté por encima del rango seguro, que es entre 2,9 y 4,2 voltios. Y tiene este BMS es bastante completo porque tiene bastante potencia, hasta 80 amperios si no me equivoco, o andaba por 60 al menos, 40-60, y tiene también sensor de temperatura y utiliza dos cables de 5 puertos cada uno, es decir, en total tiene los 10 puertos en dos cableados diferentes. Después de soldar cada puerto, como podéis ver, yo lo que hago es echarle termocola para que no se muevan los cables de su sitio. Sobrará bastante cable, pero como luego tendremos hueco para dejar todo el cableado sobrante, ese no es problema. Otra forma para evitar que tengamos algún corto cuando los pelamos es protegerlo, como he hecho con cinta Kapton, para poder seguir con los otros puertos y no nos dé ningún problema. Ya lo siento porque perdí lo que es el resto de grabación entre la colocación de los puertos de carga y la colocación de la batería en su sitio.
por lo que no se puede ver el proceso. Pero bueno, en esta parte ya solo me quedaba colocar lo que es la tapa en su sitio, con la salida de los puertos en un lateral. Como se ve, hice perforé el agujero y puse el puerto XT60, que facilita bastante la conexión y desconexión de la batería con el Xiaomi M365. Y aparte de soldar esta conexión, que siempre va a ser la hembra en la batería, colocamos lo que son los dos cables de negativo y positivo, cada uno en su lugar, y ya solo queda meterlo por el hueco de la caja y colocar la tapa de la caja con un indicador de porcentaje de carga, que cuesta muy poco, de China, para tener una idea de la capacidad de carga que tiene. Colocamos lo que son los termorretráctiles en el positivo y negativo, y soldamos los cables después de meterlos por su hueco. Evidentemente colocamos el cable en su sitio y introducimos el negativo también por el hueco. Luego lo cerraremos con un poco de termocola y quedará bastante curioso, la verdad. Aquí saqué lo que es la protección para afuera, y aquí ya solo nos queda soldar en el positivo en su sitio, con cuidado de no quemarnos. Coge bastante temperatura, así que lo ideal es usar unos alicates o un soporte, pero bueno, el que se vea capaz que lo haga, lo puede hacer como yo. Vamos, aquí le damos un poco de calor y listo. Terminamos de soldar el negativo en su sitio, en el P- del BMS, y ya quedaría listo. Luego, si queréis, lo recomendable es echarle termocola en aquellas zonas en los cables, alrededor de los cables, para que no se estén moviendo y que quede todo más fijo. Aquí utilizo las tijeras para enfriar la termocola y no tardar tanto. Y ya solo nos queda echar más termocola por los huecos para que no nos pille el cable, la tapa, y también pues hacer que el BMS quede bastante fijo en su sitio y protegido. Como veis, lleva una goma el BMS para que quede la tapa presionando contra él. Este es el control de porcentaje de carga que utilizo, que es un D10S, y es decir, que mide hasta 42 voltios e indica con unas luces blancas, verdes de LED, verdes y una roja al final, el porcentaje aproximado. Y para colocarlo es muy sencillo. Pasamos los cables dentro, tomamos el positivo en el positivo de la batería y el negativo en el P- del BMS. Siempre es así, por si acaso se queda dado, que no nos vacíe completamente la batería. Y es de 10S, que es para este tipo de batería. Los hay de todos los tipos y va dependiendo del número de celdas en serie, pues puede variar un poco el precio, pero bueno, con la termocoladora le rodeo de forma que no le pueda entrar agua por ninguna parte. Es una pieza muy endeble y muy económica, por lo que conviene que dejarlo bien fijo y bien tapado con la termocola. Para colocar el positivo no me quedó más remedio que ponerlo en el positivo de los puertos de balanceo. Para ello, para evitar cualquier corto que pueda hacer con el soldador, lo que he hecho es soltar primero el puerto de balanceo y evitar cualquier posible problema. Le he unido a ese puerto, estañando lo que es
primero el cable, luego soldándolo y comprobando que está bien unido. El negativo, como siempre, va al P- del BMS, que es este, que está tapado un poco con la goma y pone P-, como podéis ver. Y una vez que lo soldemos, pues ya tenemos la batería preparada para colocarla en su sitio. Así que, como habéis visto, con mucho tiempo e imaginación podéis fabricar cualquier tipo de batería que se os antoje. Bueno, finalmente colocamos lo mejor posible los cables para que no queden aprisionados por ningún tipo de... por ningún sitio, y encajamos lo que es la tapa. Con cuidado apretamos. Y para unirla, lo que yo utilizo es también la termocola por todo el perímetro, para que quede lo que es la tapa bien sellada y unida. Como es tan fácil de quitar como con un cúter o arrancándola, es una forma muy buena de sellarla de forma permanente y temporal a la vez, porque es algo bastante fácil de eliminar, tanto con calor o con un cuchillo, cúter, o como he comentado, arrancando con la mano. Le damos todo el perímetro y quedaría perfecto. En la base lo que le he puesto también es una goma adherida, una goma esponjosa que absorba los golpes. Esto nos queda así, esperamos a que se enfríe con bastante presión y tendremos lo que es el prototipo de batería listo para probar. Y así me ha quedado. Al ponerle la tapa, esta se me ha rajado un poco aquí, pero lo he pegado con termocoladora y todo alrededor para que no se suelte. La tapa